Es un gusto saludarles, mis queridos hermanos. Bienvenidos a Dilo al Mundo. Que el Señor pueda bendecirles. Feliz semana para todos ustedes y damos gracias a Dios porque en esta tarde de domingo podemos volver a encontrarnos para el estudio de su palabra y sobre todo, a la luz de la Biblia, entender los acontecimientos que están ocurriendo y poder comprender que estamos en los momentos finales cuando Cristo vuelve en las nubes de los cielos. Bienvenidos entonces a Dilo al Mundo a través de Vida 104.1 FM. Recuerde que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra amiga y hermana Andreina Muñoz, en el control técnico nuestro amigo Alan Tovar y quien les habla un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos a Dilo al Mundo, lecciones de vida otro día. Dilo al Mundo, somos Vida 104.1 FM. Qué gusto saludarles. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que bien. Gracias damos al Señor porque nos ha permitido iniciar una nueva semana. Y con ello, pues, apreciados hermanos, los retos que se han de presentar, pero recuerde que en medio de todo eso, lo más importante es estar conectado con nuestro Señor, con el Dios eterno, con el Dios todopoderoso. No olvidemos, Cristo vuelve en las nubes de los cielos, es momento de estar preparados, es momento de estar apercibidos, es momento de permanecer firmes, es momento, mis queridos hermanos, de estar allí, siempre, siempre unidos al Dios eterno, unidos al Dios todopoderoso. Están ocurriendo eventos en el mundo cada día más rápido. Te revisa las noticias y terremotos, incendios, guerras, rumores de guerra, amenazas en otros países. Definitivamente, ¿no? El mundo se encuentra convulsionado. Incluso en nuestro último encuentro hablamos acerca de lo que ocurrió, ¿no? Con la muerte de este señor Charlie Kirk. Y esto ha convulsionado, queridos hermanos, lo que tiene que ver con la situación en Estados Unidos, moviendo todo el sentir de los protestantes, de los religiosos, y llevando entonces literalmente, como incluso llegan a decir, como llegan a decir muchos de los que están allí, ¿no? Abogando por esto que pasó, el hecho de que Estados Unidos debe de tener un cambio. Fíjense que este señor Charlie Kirk, de una u otra manera, a pesar de sus raíces mormonas y otras cosas, pues el hombre hablaba del sábado. Charlie Kirk dio un testimonio poderoso en cuanto a esto, sobre guardar el sábado. Y esto pues trajo consecuencias. Además, hablaba en contra de otras cosas por allí. ¿Ok? Con respecto a lo que está ocurriendo también en Estados Unidos. Entonces, fíjense que esto nos está enseñando, mis apreciados, que definitivamente va a llegar el momento en el cual los verdaderos hijos de Dios vamos a tener que enfrentar ese poder que se levantará y que desafiará al poder del dragón, pero que ellos lo harán con la verdad del Dios eterno. Entonces, si las piedras están hablando, ¿por qué nosotros hemos sido que tenemos la verdad del Señor? ¿Por qué no hablar? ¿Por qué no hablar? Entonces, este señor se estaba alineando no con el dispensacionalismo evangélico, sino con la ley de Dios. Y sus declaraciones fueron contundentes, porque fueron tan importantes que destacó el hecho de uno de los mandamientos que dicen que fue abolido. Pero lo cierto es que no fue así, y todo en esta última generación, desafiando, ¿no? Literalmente a Roma. Seamos claros, el papado no toma la rebelión a la ligera. Recuerde que Roma considera el domingo como el día de reposo. Ahora fíjense, antes de orar, para pedirle al Señor la dirección de nuestro programa, que apenas estamos iniciando, y esto es como una introducción, fíjense lo que dice el Gran Conflicto, la página 556 y 567. Dice: los protestantes han transigido con el papado y lo han patrocinado. Han hecho compromisos y concesiones que los propios papistas se sorprenden de ver.
Los hombres están cerrando los ojos al verdadero carácter del romanismo. Es un poder en crecimiento. Así que lo que tenemos ante nosotros, mis queridos hermanos, son eventos que se suceden y que nos dicen prepárate, prepárate, prepárate porque el rey vuelve por segunda vez. Vamos a orar. Querido Señor, gracias te damos por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias por darnos la oportunidad de un nuevo día. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra. Te pedimos que al hacerlo, tú hables a nuestras vidas y hables a nuestros corazones. Señor, enséñanos tú. Vivimos momentos difíciles en la historia de este planeta y hoy más que nunca necesitamos que nuestras vidas sean completamente consagradas a ti. Y esto, Señor, para decirle al mundo que tú vuelves por segunda vez. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Perdona nuestros pecados. Lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Como ya les comentaba hace un momento, pues detrás de lo que este señor Kirsch habló, pues sencillamente no se estaba enfrentando a un sistema que ya quiere imponerse. Y el Vaticano resiste todas estas cosas, el papado, porque para ellos es una herejía. Recuerde que la agenda política de Francisco siempre se mantuvo en función de del cambio climático, la política de inmigración, los esfuerzos de unificación de la Iglesia, los modelos de gobernanza global católicos, y eso lo distinguió y lo preparó. Ahora, fíjense cómo todo se está ordenando. Qué interesante que hombres que al parecer no tienen nada que ver con el adventismo del séptimo día están hablando acerca del sábado o el domingo. Ahora, esto también lo vio la sierva del Señor. Evento de los últimos días, la página 224. Dice: la imposición de la observancia del domingo es la prueba que dividirá al mundo en dos clases. Mientras una clase adora a la bestia a su imagen, la otra guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. El gran conflicto, la página 605, dice: el sábado será la gran prueba de lealtad. Se trazará la línea de distinción entre los que sirven a Dios y los que no lo sirven. Entonces, ¿qué sucede cuando un protestante en un cargo importante, con atención nacional y seguidores evangélicos, pasa esa línea de autoridad del papado o habla de algo que para ellos no debe de hablarse? ¿Qué sucede cuando elige la lealtad al Creador sobre la tradición? Creo que lo estamos viendo, ¿verdad? Y la misma pregunta es para nosotros. ¿Qué sucede o qué va a suceder cuando usted y yo, como pueblo de Dios, tengamos que enfrentarnos a las realidades de este mundo y tengamos que tomar una decisión? La muerte de Charlie Kirk entonces fue grabada en cámara, desde múltiples ángulos, sin censura en todas las plataformas, transmitida repetidamente como una crucifixión moderna. Ahora, se está desensibilizando a la gente para ver la ejecución pública como algo normal. Mire lo que dice el conflicto de los siglos, la página 581. Permítase que el principio sea una vez establecido en los Estados Unidos, que la Iglesia pueda emplear o controlar el poder del Estado, y el triunfo de Roma en este país está asegurado. Entonces, queridos hermanos, estamos presenciando el campo de pruebas para el martirio público. Pronto, los verdaderos guardianes del sábado serán retratados como la causa de desastres naturales, crímenes y colapsos sociales. Se alegará que los pocos que se oponen a una institución de la Iglesia no deben ser tolerados y finalmente se emitirá un decreto para darles muerte. El gran conflicto, la página 615. Entonces, ¿qué se hará al final? Pues crear, ¿no?, un orden mundial centrado en el domingo. Y esto es lo que se está gestando literalmente entre bastidores. El domingo está siendo elevado como el día de descanso del mundo. El papado está reescribiendo la ley moral global a través de la religión climática. La América protestante está cooperando, no resistiendo.
La imposición católica se está extendiendo a través de la vigilancia digital y la censura. Los disidentes como Kir y pronto usted y yo son el objetivo, y tal como lo que dice Apocalipsis 13. Y hacía que a todos se les pusiese una marca, Apocalipsis 13:16, y que ninguno podía comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, Apocalipsis 13:17. Entonces el escenario está montándose, los actores están en su lugar y el telón está a punto de caer. Por eso usted y yo debemos de levantarnos y anunciarle al mundo qué es lo que está pasando, la venida del Rey, que se sepa. Ahora, no tienes que ser adventista del séptimo día para ser convencido, y quiero que me entiendan esto bien, mis queridos y apreciados hermanos, porque una vez que se conoce la verdad y la verdad del Señor, no podemos permanecer tibios. Bien lo dice la palabra del Señor: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, Apocalipsis 14:12. Entonces, se nos invita a estudiar la palabra del Señor. Se nos invita a llevar a las personas a conocer el mensaje de salvación. Se nos invita a enseñarles el cuarto mandamiento. Se nos invita a mostrarles qué fue lo que pasó. Se nos invita a hablar de la verdad, aunque nos señalen de lo que nos señalen. Es nuestra salvación eterna, querido hermano. El tiempo de angustia y angustia que se aproxima exigirá una fe que puede soportar la fatiga, el retraso y el hambre. Una fe que no desfallezca aunque sea severamente probada. El gran conflicto, la página 621. Entonces, la muerte del señor Kir podría ser el primer disparo en la guerra final, pero el pueblo final de Dios no se está escondiendo, se está levantando. Palabras de vida del gran maestro dice en la página 415, el último mensaje de misericordia que se dará al mundo es una revelación de su carácter de amor. Y Apocalipsis 14:7 dice: temed a Dios y dadle gloria, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. El sábado es el sello del Dios viviente, y es hora de elegir bajo qué bandera nosotros vamos a marchar. Entonces, querido hermano, la pregunta es: ¿del lado de quién estaremos? ¿Qué mensaje estaremos defendiendo? ¿Qué mensaje estaremos defendiendo? ¿Qué mensaje estamos defendiendo? Y así como les decía, pues definitivamente, ¿no? Se ven cosas en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Sabía usted que esta semana Trump amenaza con declarar el estado de emergencia en la capital de Estados Unidos? Ahora, usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver eso? Pues según Trump, gracias a su intervención personal, Washington ha pasado de ser una de las ciudades más peligrosas y con más homicidios de Estados Unidos a ser entonces una ciudad segura. Y él dice que puede aplicarlo en toda la Unión de los Estados Unidos. Control sobre el mundo, control sobre el país que supuestamente habla de libertad religiosa. De allí, apreciados hermanos, que podemos ver entonces la importancia de estudiar el mensaje de los tres ángeles. Quizás muchos de nosotros estamos esperando algo más grande, algo más trascendental, pero creo que es claro que a la luz de la Biblia y los hechos que están ocurriendo, podemos entender que el tiempo de gracia está a punto de cerrarse y Cristo vuelve en las nubes de los cielos. Quizás, mis queridos hermanos, el tiempo de gracia se cierre y si no estamos apercibidos, pasará delante de nosotros, simplemente se cerrará la puerta y la pregunta será: ¿dónde estaremos nosotros por la eternidad? La intercesión de Cristo en el santuario celestial un día cesará, no lo olvide. Los comerciantes seguirán contando monedas, los niños seguirán jugando, los amantes seguirán haciendo las promesas, pero la línea invisible ya habrá sido cruzada. Se cumplirá lo que dice Apocalipsis 22:11. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Y esto no es una ira arbitraria. Cada alma ya habrá elegido. La gracia no termina porque Dios nos deje de amar, sino porque la humanidad ha tomado su decisión final y definitiva.
¿Cómo es la prueba final? Bien, Elena White la describió como los poderes religiosos y políticos se unirán contra la ley de Dios, que es lo que estamos viendo. El decreto dominical se extenderá por todas las naciones, que es lo que estamos viendo del Papa, que está hablando acerca de un sábado de descanso, cuando se está refiriendo al domingo, día falso de adoración, un boicot económico, el encarcelamiento e incluso las amenazas de muerte presionarán cada conciencia. Y recuerde que la marca de la bestia no es un tatuaje o un microchip, es una lealtad de la voluntad. Y muchos razonarán, seguramente Dios entiende el compromiso, pero una pequeña compañía de cada nación se mantendrá firme, purificada por la prueba. ¿Qué estamos haciendo nosotros en lo que concierne a la gran obra de preparación? Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad. Son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. El Señor ha mostrado, dice la inspiración, claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá el destino de cada uno. Esta, sigue diciendo la señora White, es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. Todos los que demuestren su lealtad a Dios observando su ley y negándose a aceptar un día de reposo falso, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el domingo como día de reposo, recibirán entonces la marca de la bestia. Ahora, lo interesante de todo esto es que al mundo se le está anunciando. Quizás muchos no llegan a tanta extensión a nivel mundial, pero son muchos los hijos de Dios, son muchos los siervos del Señor que se están levantando y anunciando al mundo la verdad. Muchos no quieren oír, pero hay otros que sí están escuchando el anuncio del Evangelio eterno. Entonces, el cierre del tiempo de gracia ocurre en silencio, mientras el mundo continúa en sus asuntos. Las oraciones de los impenitentes muy pronto no encontrarán respuesta. El arrepentimiento de último minuto será demasiado tarde y el corazón demasiado endurecido. Entonces, solo aquellos que han aprendido hoy a depender plenamente de Cristo soportarán la prueba sin un intercesor. Como la fruta madura bajo el sol, el carácter madura lentamente, pero la cosecha llega de repente. Como la fruta que madura bajo el sol, el carácter madura lentamente, pero la cosecha llega de repente. Cada pequeña decisión que tomamos hoy nos prepara para ese momento. Aquellos que posponen aplazar y dicen mañana, se encontrarán desprevenidos cuando la puerta se cierre. Aquellos que se rinden diariamente descubrirán que cuando la misericordia se cierra, la gloria comienza. Creo que estamos advertidos y creo definitivamente que mucho es lo que se habla hoy acerca de lo que ya está a punto de ocurrir. Así que Dios desea que nosotros podamos levantarnos como esos heraldos, que podemos levantarnos como esos siervos del Señor, anclar nuestra fe en la palabra del Señor, no en los sentimientos o en la opinión popular, y simplemente permanecer firmes. Hermano, es un momento de decisión solemne. Estamos a punto de que Cristo vuelva en las nubes de los cielos. Y hoy más que nunca necesitamos poder entonces estar cimentados en la verdad. Los movimientos se están dando.
El tablero, el juego, si podemos llamarlo así, en el juego profético o en el tablero profético, quitemos la palabra juego, están cumpliéndose todos los eventos. El Papa promoviendo un sábado santo, según él, el mundo convulsionado, guerras, rumores de guerra, y Dios advirtiéndonos y diciéndonos que no recibamos la marca de la bestia, que no recibamos el sello de la bestia, que no recibamos su marca y no adoremos a la bestia y su imagen. Ahora, ¿estamos preparándonos? ¿Estamos entendiendo esta advertencia que Dios nos da? Al mensaje entonces del tercer ángel y los otros que serán en Apocalipsis 14, que ya lo hemos estudiado, debe dársele suma importancia en la etapa que estamos viviendo en la historia de este mundo. Nos encontramos a las puertas de esos acontecimientos vitales donde debe conocerse que los mensajes no son de condenación, sino de salvación. Y en el mensaje del tercer ángel hay una advertencia que sirve no solamente para llamar la atención a los seres humanos, sino también para prepararlos, al igual que el mensaje del primero y segundo para la segunda venida de Jesús. El mensaje del tercer ángel debemos de predicarlo al pie de la letra, por supuesto empezando con el mensaje del primero y luego del segundo. Si aceptamos como verdad los dos primeros, este tercero será más fácil de asimilar. Si lo rechazamos, el tercer mensaje será como locura a nuestros oídos. Primera de Corintios 1:18 dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, estos a nosotros, es poder de Dios. Entonces no lo olvidemos. Ya hemos estudiado el primero, hemos estudiado el segundo, ahora estamos en esta etapa estudiando el mensaje del tercer ángel. Apocalipsis 14:9-12 dice: el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y de su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, y nadie que recibe la marca de su nombre. El resultado de la aceptación de este mensaje está indicado ahí en las palabras. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eso está en el versículo número 12. Ahora, ¿qué nos ha dado Dios para llevar al mundo? Si no es el Evangelio eterno para predicar a los habitantes de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Los hombres adoran a la bestia y su imagen, o bien adoran a Dios. No hay otra acción. Entonces, de acuerdo con la naturaleza del mensaje y del tiempo en que vivimos, al único que las personas pueden adorar es aquel el que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, o bien a la bestia y a su imagen. No existen posturas intermedias. Los tres mensajes son sencillamente un mensaje en tres etapas. ¿Qué significa entonces para nosotros el mensaje del tercer ángel? Este mensaje nos lleva directamente al lugar santísimo del santuario celestial, donde Jesús intercede por nosotros. Y cuando Cristo entró en el lugar santísimo del santuario para realizar la obra de expiación, nos encomendó dar el último mensaje de misericordia para el mundo. Y esta es la advertencia del mensaje del tercer ángel. Tal como se predijo en Daniel 8:14, en lo relacionado con las 2300 tardes y mañanas, el ministerio de Cristo en el lugar santísimo comenzó al final de los días proféticos en 1844. Y aquí se aplican las palabras de Apocalipsis 11:19. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. El arca del testamento de Dios está en el lugar santísimo del santuario. Y cuando Cristo entró allí para oficiar en favor de los pecadores, el templo interior fue abierto y el arca de Dios quedó a la vista. Dentro de esa arca sagrada está la ley. Ni un solo mandamiento se ha anulado. En el mismo centro del decálogo está el cuarto mandamiento, tal como se proclamó en un principio.
Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. Éxodo 20, versículos 8 al 11. Ahora, fíjense que esto tiene gran connotación y unión con el mensaje que acabamos de leer de la parte final de Apocalipsis 14, el versículo número 12, donde dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero fíjese que esta declaración está precedida por una solemne y terrible advertencia. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Ahora, qué interesante que el cuarto mandamiento, en el que Roma ha tratado de poner un lado, es el único precepto del Decálogo que señala a Dios como creador de los cielos y la tierra, y por lo tanto distingue al verdadero Dios de los dioses falsos. El sábado, recuerde, es ese día solemne apartado por el Señor, pero también se instituyó para conmemorar la obra de la creación y dirigir las mentes de los hombres al Dios vivo y verdadero. El traslado del día de reposo del sábado al domingo es la señal o la marca de la autoridad de la Iglesia romana. Los que cuando comprenden los requerimientos del cuarto mandamiento deciden observar el falso día de reposo en lugar del verdadero, están de esa manera rindiendo homenaje al único poder que lo autoriza. Y así se recibe la marca de la bestia que señala el mensaje del tercer ángel. La más temible amenaza entonces, jamás dirigida a los mortales, está contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado terrible el que acarrea la ira de Dios sin mezcla de misericordia. No se debe dejar en tiniebla a los hombres con respecto a este importante asunto. Entonces la amonestación contra tal pecado debe de darse al mundo antes de la caída de los juicios de Dios, para que todos sepan por qué se los aflige y tengan la oportunidad de escapar de ellos. Está llegando, apreciados hermanos, el momento en que todo el que se quiera adherir, escuchar el mensaje del tercer ángel y al sábado del Señor, manteniéndose fiel, no podrá comprar o vender nada en este mundo. Por lo tanto, todo el que profesa fidelidad al mensaje del tercer ángel tiene que ahora decidir si va a seguir firme en contra de toda consideración relativa a la posesión y a la propiedad de este mundo. Entonces, debemos de permanecer fieles al Señor. Recuerde que la advertencia está dada. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano. Pero no solamente queda allí, sino que también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. En nuestro próximo encuentro vamos a explicar cada detalle de este solemne mensaje. Por ahora la invitación es: ¿dónde estamos ubicados? ¿Estamos de parte del Señor? ¿Estamos con el Señor? ¿Estamos viviendo el mensaje del tercer ángel? ¿Estamos viendo los acontecimientos? ¿Qué decisiones estamos tomando? Recuerde, es necesario decidir por Cristo y además de eso, decirle al mundo que Cristo vuelve por segunda vez. Que el Señor te bendiga. Feliz día.